voy a leer lo que la iglesia ora al comienzo del año, que me parece más hermoso que los estribillos humanos, la bendición que Dios nos da a nosotros para comenzar el año. El capítulo 6 del libro de los Números, Moisés, Dios le manda la forma en que debe bendecir a su pueblo. Entonces apropiémonos de esa bendición para este año, pero es una bendición muy hermosa, que eso es lo que la iglesia por eso la coloca al comienzo de la liturgia de este año y la repite un par de veces. Cuando vamos a la Eucaristía nosotros nos damos cuenta que está ahí. El Señor habla a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz. Me parece muy hermoso como para recibirlo para este año, ¿no es cierto? Volvámoslo a escuchar, que es muy hermoso. Acojámoslo para que este año lo recibamos de verdad, con el corazón. No, pues los estribillos son buenos porque son de la cortesía humana, ¿no? Feliz año y Happy New Year y todas esas cosas. Esos son estribillos humanos que nos acostumbramos mecánicamente a darlos, ¿no? Entonces, así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Capítulo 6 del libro de los Números, en el verso 27 y siguientes. La bendición que Dios nos da a nosotros. Los hijos de Israel somos los hijos de la iglesia. El nuevo Israel es la iglesia. Nosotros somos el nuevo Israel. Y bien que somos Israel, porque la palabra Israel significa el que lucha contra Dios. Vamos a hacer un ciclo de conferencias muy interesante y bastante más completo de lo que hemos hecho en los otros años. Y vamos a empezar, como decía San Serafín de Sarov. ¿Alguno de ustedes sabe quién era San Serafín de Sarov? Era un santo ruso muy parecido a San Francisco de Asís. No lo conocemos porque está muy lejano, pero un santo de la humildad, santo de la bondad, santo de la mansedumbre, santo de la caridad, santo ruso. Los rusos tienen unos santos muy importantes, San Basilio Magno, de tanta gente importante que dieron allá. Y San Serafín de Sarov decía que la predicación más importante que la iglesia tenía era la del Espíritu Santo. Pero ustedes se están imaginando aquí los carismáticos que nos vamos a poner a orar en lenguas, a echar demonios y a sacar enfermos, porque eso es lo que nos gusta del Espíritu Santo. Y van a descubrir que el Espíritu Santo tiene 7 áreas de trabajo, pero vamos a saber primero quién es. Porque es que nosotros hablamos del Espíritu Santo y pensamos como un espíritu, ¿no es cierto? Un espíritu, una cosa inacible, una cosa gaseosa, una cosa como el espíritu del hombre, ¿no? Entonces vamos a ver quién es el Espíritu Santo, que es lo que no sabemos y no conocemos. De Dios hablamos mucho y de Dios conocemos muy poco. Algún día un sacerdote yugoslavo que tenía un doctorado en física hablaba de la física con un entusiasmo impresionante. Y un día le confesó a un colega que él era muy malo para hacer homilías, para hablar de Dios. Y entonces el colega que lo conocía bien, le dijo: padre, usted habla muy bien de física y convence, padre, habla con un gran entusiasmo. El día que usted ame a Dios más que a la física, ese día va a hablar bien de Dios. Eso lo cuestionó terriblemente. El Evangelio dice que a unos reciben el 100%, otros el 60%, otros el 30%.
Y yo a veces me pregunto si vamos en el 3% de que recibiríamos, si amamos a Dios con todo el corazón. Todos los días me lo pregunto, si realmente lo amamos. Si lo amáramos, daríamos la vida como Francisco de Asís y con San Serafín de Sarov, por amor y por los hermanos y por todo, y nos consagraríamos a Dios y lo amaríamos. El hombre peca porque no ama. El pecado es un no amor. Y como hubo pecado, entonces hubo promesa. Y como había que pagar por el pecado del hombre, porque hubo una ofensa a un Dios infinito, se necesita una reparación infinita. Y sin sangre, nos dice la carta de los Hebreos, no hay reparación. No hay reparación sin sangre. Los sacrificios se hacían anualmente en Israel para pagar por los pecados de cada año según el libro del Levítico, ¿no? Y el libro del Deuteronomio. Entonces se sacrificaba cada año animales a Dios para pagar los pecados de ese año. Después vino el sacrificio del Hijo de Dios con un valor infinito y pagó por todos y pagó por nosotros para reparar, para reconciliarnos, como una oblación, como una ofrenda del Hijo mismo de Dios hacia el Padre. Nunca hemos llegado a comprender el infinito amor de Dios por nosotros, no hemos podido entenderlo. Eso es San José que lo llama, contéstele a ver. En grupo de oración debe ser San José o San Pedro, alguna cosa. Bueno, entonces, el amor es cortés, ¿no? Dice San Pablo, la cortesía, apagar el celular. Los enemigos del hombre, el internet, el televisor y el celular, los tres enemigos del hombre, o los enemigos del crecimiento en Dios. Muy bien, el hombre tiene que reparar, el hombre tenía que pagarle a Dios sus pecados y no tenía cómo, porque éramos pecadores y seguimos siendo pecadores. Pecador me concibió mi madre, dice la Biblia. Si alguno de ustedes me dice que no es pecador, pues puede conseguir un ovni para subir al cielo, alguna cosa, porque pecador me concibió mi madre. San Ignacio decía que el justo peca 7 veces al día, los justos, ¿no? Y San Pedro dice, difícilmente se salva un justo, dice, difícilmente, pero ahora la gente se salva muy fácil, porque todos se sienten salvos, listos, ¿no? Hay que empacarlos en papel regalo para mandárselos al cielo a todos, porque estamos salvados. Y Cristo nos amó y nos amó hasta el extremo, y nos amó con un amor infinito. Nosotros no hemos entendido cómo Dios se hace hombre, eso no lo puede entender nadie. Nos acostumbramos a manosear un Cristo, una imagen de Cristo muy hermosa, o a sobarlo un poco para conseguir favores, porque llegamos a tener un Dios mediático. El Dios que tenemos ahora es mediático, de que lo que le digo yo a los taxistas es o para el buche o para el bolsillo. A ver, ¿qué me va a conseguir? ¿Qué me va a dar? ¿No es cierto? Es material, para las cosas materiales y de aquí y de ahora. No es un Dios trascendente para la eternidad, para la vida eterna, para convertirnos en hijos de Dios. Una de las misiones de Cristo no fue solamente pagar y reparar, sino divinizarnos. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín, pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Y sin Dios no podemos hacernos Dios, porque somos hombres y somos pecadores y somos malos. Pecador me concibió mi madre. Y si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dijo Jesús. Ayer oía un gran predicador evangélico que habla del Apocalipsis y decía, si Dios no castigara al mundo de hoy tendría que pedirle excusas a Sodoma y Gomorra, decía, si no lo castigara como está, porque Dios se ofreció, Dios pagó por mí, Dios me amó primero, Dios me amó hasta el extremo. Dios ofreció a su único hijo. Yo quiero preguntarle a un papá aquí o una mamá, o cuál ofrecería a su hijo, a su mamá, a su hermano, para que lo agarremos todos a patadas aquí. ¿Ah? Lo arrastremos, le digamos endemoniado, le digamos loco, lo traicionemos. ¿Quién me lo prestaría? Pues Dios prestó a su hijo para eso y pagó por nosotros.
siendo inocente y siendo santo y siendo puro y siendo Dios. No hemos podido todavía aprender, meter en el corazón lo que Dios hizo por mí. Si lo hiciéramos, lo amaríamos más que a nuestros hijos, más que al dinero, más que a la familia. Porque Dios es el sumo bien y es el destino final de todos nosotros. Y Dios se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos Dios. Nos deja participar de su divinidad. Échenle una mirada a la vida de un santo. ¿Por qué los santos son capaces de dejarlo todo? Y nosotros tenemos unas anclas más grandes que las del Titanic en esta tierra. Pero qué anclas, oiga, en la materia, en la familia, en los afectos humanos, en las idolatrías nuestras, que tenemos muchas y no nos hemos dado cuenta. Pero Dios me amó hasta el extremo. Si nosotros reflexionáramos en el amor de Dios, daríamos todo por Dios, todo, todo. Yo me acuerdo mucho la anécdota que se le he contado algunas veces de San Francisco de Borja. Francisco de Borja era príncipe de Asturias, era duque de Gandía, era marqués de Cuevas, tenía 3 castillos, 3 ejércitos, 3 palacios y era el segundo detrás del trono en España cuando España era dueña del mundo. El imperio español, hombre muy poderoso y muy rico, y se murió la reina. Y en esa época el amor era sincero, pero era romántico, ¿sí? Idealista. Entonces la reina era la señora, la dueña de mis votos y todas esas cosas románticas que decían los poetas tan hermosas. Además era bonita la vieja. Y se murió. Y la embalsamaron mal. Pero cerraron el féretro para ir a traer los príncipes, los condes, los duques, los caballeros del reino. El reino llegaba hasta Alemania, hasta Italia. En el mundo entero estaba el reino español. Se demoraron 3 semanas a todo galope los estafetas para ir a traer los príncipes para el sepelio de la reina. Y este hombre hacía guardia todas las noches. Príncipe de Asturias, el poder detrás del trono, el hombre más poderoso de España después del rey, bien parecido, joven, 3 castillos, 3 ejércitos y poder, y mucho poder. En la apariencia del mundo pasa, dice San Pablo, y nosotros vivimos de la apariencia del mundo. Las apariencias del mundo es lo que nos atrapa, nos ancla en este mundo. Por eso vino el culto de la autoimagen, que hizo que los hombres se bloquearan y se cerraran sobre sí mismos ahora. La humildad se acabó. Por eso la santidad es tan difícil ahora. Y este hombre, haciéndole guardia a su señora, ¿no? La reina. Llegaron el día del sepelio y él pidió que abrieran el féretro para ver por última vez a esta hermosa dama, la reina. Desafortunadamente ya los gusanos salían por las cuencas de los ojos, ya no tenía nariz, ni ojos. Y el olor, pues, se imaginarán, había quedado mal embalsamada la reina. Y se pudrió. Como nos pasará a todos. Él miró y olió y se volteó con una repugnancia terrible y dijo: nunca más servir a Señor que pueda morir. Nunca más servir a Señor que pueda morir. Regaló sus castillos, regaló sus fincas, regaló sus ganados, regaló sus haciendas, regaló todos sus bienes, el oro de los cofres, todo lo que tenía, sus siervos, liberó sus esclavos y se fue para una nueva comunidad que había nacido hace 10 años, la Compañía de Jesús. Detrás de Ignacio de Loyola se fue.
Es muy lindo cómo San Ignacio le escribe las cartas cuando él era novicio y todavía estaba estudiando teología, y el respeto que había por las cosas humanas. Al señor Duque de Gandía le escribe, todavía cuando era seminarista, y el día que se ordenó le escribe, le cambia al padre Francisco de Borja. Ya no tenía títulos, era sacerdote del Señor. Era un título mucho más grande que los anteriores. Y así lo entendió San Ignacio. Y fue San Francisco de Borja que nos legó las más bellas páginas sobre el discernimiento y las más bellas páginas de la vida ascética y espiritual, por el exceso de penitencia, de negación de sí mismo, de pobreza, de entrega, de radicalidad hacia Dios. Entendió quién era Dios y qué había hecho Dios, y el poco valor que tenía esa reina con todo su poder y toda su riqueza y todo, no valía nada. Lo entendió. Y gracias a eso, el Dios nos regaló un santo muy importante, San Francisco de Borja. Cuando San Cipriano era brujo, luchaba, hacía conjuros, cerramientos, maleficios, y hacía toda clase de cosas. Por eso las oraciones de San Cipriano en la brujería son las mejores. Y un día que tuvo un diálogo con el demonio le confesó que él le tenía mucho miedo a Dios. Dijo, es que hay uno más grande que tú, entonces a ti no te serviré más. Y dejó la brujería, llegó a obispo y a ser el mejor exorcista del mundo. Es que hay uno más grande que tú, pues a ti no te va a servir más. Tú eres una basura. Y hoy le servimos es a él, con el reiki, la metafísica, el eneagrama, el yoga, el control mental, y con los ídolos, la idolatría, el dinero, el poder del tener. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Jesucristo nos hizo 4 regalos inmensos en la cruz. 4. El primero, reconciliarnos con el Padre, pagar por nosotros y hacernos hijos de Dios. Ya no éramos hijos de Dios, éramos unas criaturas pecadoras además. Nos reconcilió con el Padre. Segundo, ofrendar su propia vida, se entregó por nosotros. Me amó hasta el extremo, dice San Pablo. Cristo me amó y murió por mí. No hemos entendido que era hijo de Dios y que era Dios y que me amó y murió por mí. Se hizo carne para poder sufrir por nosotros, porque como no tenía sistema nervioso y no podía tener dolores, ni tristezas, ni pesares, ni pesadumbres, ni traiciones, tenía que tener psicología y tenía que tener carne para poder pagar por nosotros. Nos entregó su espíritu. Cuando muere, entrega su espíritu, pero no es un fantasma que vuela al Padre, no, le entregó su espíritu al mundo. Ese espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, el espíritu de Dios que da vida, el espíritu de Dios que es amor entre el Padre y el Hijo. O sea que el misterio trinitario sobre la cruz se entrega a nosotros todo. Y pensando que en su corazón quedaba algo que amaba mucho, nos lo entregó a su propia madre. Y entregó todo. Nosotros que entregamos a pedacitos las cosas, que le dedicamos a Dios unos minuticos para oración, un ratico a veces para la Biblia, cuando no empieza la pandemia bíblica, que empiezan a tener problemas para venir, eso se llama la pandemia bíblica. Es tremendo. Estamos ocupados, todos ocupados, y de pronto cuando lleguemos al juicio particular encontramos al Señor ocupado.
El que toda la vida fue tu abogado, a la hora de tu muerte será tu juez, decía San Agustín. Y allá se verán todo lo bueno y todo lo malo, se verá, dice San Pablo, en el juicio particular. Nosotros que podemos ser otros Cristos, que podemos divinizarnos, que podemos parecernos a Él, que podemos ser como Francisco de Borja o Francisco Javier o Francisco de Asís, hablemos de los franciscos que tanto quería Juan 23 a los 3 franciscos. Parecernos a Dios, ser buenos, ser santos, ser misericordiosos, ser justos, ser amables, ser amados, dejarse amar por Dios, comunicar a Dios. Podríamos hacer eso si nos dejáramos, si le obedeciéramos a Dios. Pero a veces no le obedecemos, porque hemos creado un Dios de acuerdo con nuestro propio criterio, con nuestras necesidades, con nuestras aspiraciones. Creamos una imagen de Dios a mi manera, deformamos a Dios. Y a veces Dios no nos responde por eso, porque no le hemos obedecido, no lo hemos amado y no nos hemos dejado amar por Él. Y Dios se hace hombre para divinizarnos también, y entregó su espíritu al mundo. Por eso yo voy a hablar de ese espíritu que le entregó Jesús al mundo, de ese don de Dios. Si supieras el don de Dios, tú me pedirías a mí de beber. Si supieras cuál es el don de Dios, qué es lo que Dios te puede regalar, algo que trasciende hasta la vida eterna, algo que pasa a la vida eterna, algo que te convierte en otro Dios, en hijo de Dios. Ese es el don de Dios. Cuando Jesús empieza a hablar en muchos lenguajes en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ir viendo, para simbolizar la presencia de Dios, habla del reino de Dios, por ejemplo. Es el Espíritu Santo. Que Jesús al final de su vida, cuando va a morir, en esos discursos sublimes y maravillosos de Juan 16, 17, dice: es necesario que yo me vaya para que Él venga. O sea que hay otro, no era solo Él, había otro, un Él, el Espíritu de la verdad. El único que nos puede mostrar la verdad, el Espíritu de Dios. Y la verdad es Dios, porque hacía unas semanas había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y había dicho antes, en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida abundante. O sea que el Espíritu de Jesús es la verdad, el Espíritu de Jesús es la vida, y es la vida en abundancia. El efecto secundario del Espíritu Santo es la vida biológica, la del Génesis, que el Espíritu aleteaba sobre la tierra y daba vida. Cuando uno lee el libro maravilloso del señor Collins, el descubridor del genoma humano, un PhD en física, en química, en medicina y en biología, y descubre el genoma humano, ateo, y desde el genoma humano empieza a descubrir a Dios y empieza a descubrir la creación. Ese libro hermoso de cómo habla Dios, de Collins, y hace teología desde la ciencia. A los que le guste la ciencia, ese libro vale la pena. Y descubre a Dios, y descubre la creación, y descubre la perfección inmensa del genoma humano y de toda la obra de la creación de Dios. Decía algún predicador que Dios se esforzó mucho por nosotros para darnos lo mejor, pero no nos hemos dado cuenta todavía del amor de Dios en la creación, por ejemplo, por nosotros, del contenido de la flor, del genoma humano, de las frutas, de la comida, del aire, del agua, de la naturaleza. Lo que Dios nos lo dio gratis, nos lo hemos apropiado y lo vendemos además, lo negociamos. Y Dios nos lo entregó a todos
decía Pablo VI, ese maravilloso papa, decía, la tierra se hizo para todos y no para unos pocos, decía. Es el amor del Padre. Y nos deja su divinidad. Por eso cuando Jesús arranca su discurso y los apóstoles no le entienden, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún, mayores aún. Y uno ve a Francisco Javier que abandona el castillo, la mamá, la hermana, y pide lo peor del mundo, que era la India en esa época, para que lo manden allí. Escogió lo peor. Nosotros es aspirando, realícese, haga su vida, esfuércese, tenga más. Y él, eche para abajo. Resucitó 123 muertos. Evangelizó tribus enteras, porque en la India había más de 100 naciones diferentes, casi todos salvajes y llenos de dioses y de idolatrías. Todavía nos han vendido reencarnaciones y reikis y feng shuis, todavía nos siguen vendiendo porquerías satánicas. Y Francisco Javier se va bajando. Es necesario que yo disminuya para que él crezca, pero es que ese negocio es muy bueno. En la medida que usted disminuye, Dios crece dentro de usted. Y usted empieza a sentir más paz, más amor, más alegría, más esperanza, más Dios dentro de usted. Pero estamos tan apegados a nuestro propio yo y a nuestra propia miseria. Muy apegados. Por eso Jesús nos dice, bueno, usted quiere venir en pos de mí, usted quiere ser como yo, niéguese a sí mismo, niéguese. Y verá que yo voy a crecer dentro de usted. Yo he conocido en la vida muy pocos santos. Tal vez ustedes han conocido más porque ahora santifican, beatifican y canonizan todos los videntes que hay en las esquinas de Bogotá, ¿no? O en los barrios. Yo he conocido 2 o 3 nomás en mi vida. Una de una monja vicentina y otro de un jesuita. Pero lo que he conocido es el modelo ese de la simplicidad, de la humildad, de la sencillez, de la bondad, de la transparencia, de la persona que jamás en su vida dijo una mentira, que jamás en su vida habló de nadie nada. Esos he conocido 2, que no juzgó a nadie. Eran otros Cristos. Habían dejado que Cristo creciera dentro de ellos. La palabra santo y el Espíritu Santo es el único que santifica. No hay más. Por eso no se puede ser santo si no en la Iglesia Católica, porque no hay Espíritu Santo entre los budistas, entre los musulmanes, entre los mormones, entre los testigos de Jehová. No hay Espíritu Santo, entonces no hay quien lo santifique. No hay posibilidades. Pueden conseguir, como decía un teólogo muy impresionante, decía, hay una santidad natural, gente con unas virtudes naturales que se porta muy bien, usted las encuentra en todas las religiones, a punta de esfuerzo se portan bien, pero que tengan santidad, no, porque no hay Espíritu Santo. La palabra santo viene del griego sangeo, que quiere decir sin tierra. Es decir, que yo tenga muy poquita tierra aquí y tenga Dios ahí, en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Lo ame. Jesucristo nos amó primero y nos amó hasta el extremo. Cuando uno quiere saber cómo lo amó Jesucristo, tiene que leer el libro de la Pasión de Ana Catalina de Emmerich. Es mucho más duro que la película de Mel Gibson, donde él se basó en el libro. Y era Dios. Y me amó hasta el extremo. Por eso pagó por mí y me regaló todo. Es la misericordia infinita de Dios. Entregar a su propio Hijo para que hubiera una reparación, una propiciación de nuestros pecados. Un pago. Se hizo pobre, se hizo humilde, se hizo esclavo. Se hizo miseria humana para pagar por nosotros. Somos
la única religión que tiene un rostro humano de Dios. Y podemos demostrarlo porque resucitó. Mahoma no resucitó, ni Buda, ni Confucio, ni la bruja del 8, ni Connie Méndez, ninguno. Jesucristo resucitó. Esa es la evidencia. Y nos legó ese poder de hacer eso. Ninguna otra religión ha tenido un hombre que ha resucitado a un muerto. Nosotros hemos tenido muchos. Muchos. El padre Darío Betancur en República Dominicana, está vivo el padre Darío, para que lo vean. San Francisco Javier 123, San Vicente Ferrer lo hacía con frecuencia, San Juan Bosco, todos. Ninguna religión. Y somos capaces de deambular por ahí en sectas y en bobadas de esas. Porque vemos la crisis de la iglesia. Y la Virgen anunció la crisis de la iglesia, dijo: la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Y la iglesia somos nosotros, y nosotros somos parte de la horrorosa crisis. Vivimos una horrorosa fe, una fe de cucaracha, pues una cosa ahí de Dios bombero para apagar incendios y un Dios que no es bíblico. Y los curas y los obispos, todos estamos en la horrorosa crisis, pero eso es parte del plan de Dios. Juan Pablo II decía: todo está en el plan de Dios, todo. Y Dios sacará un bien de todo eso. Porque Dios de un mal saca un bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esto va a ser un seminario muy interesante, porque yo no sé cuántas charlas vamos a tener, si 10 o 15, para que conozcamos al Espíritu Santo. Pero en la medida que vamos viendo el Espíritu Santo, vamos conociendo a Jesús. Porque el Espíritu Santo es el que plasma a Jesús en nosotros. Es el arquitecto de Dios en nosotros. Es el artesano, es el escultor. En los que se dejan trabajar, Él hace una cosa como Miguel Ángel con Moisés. Tan perfecto que llegamos a ser 100 en Cristo. Otros llegan a ser 60, otros 30, nos dice el Evangelio. Y otros por ahí el 5%. Y si pasan la tarea, pues 400 años de purgatorio, eso no hay problema. Porque Dios, nada manchado puede ver a Dios, dice la Biblia. Tiene que ser santo para ver a Dios. Santo. Yo que he estudiado el tema del purgatorio, pero de eso no vamos a hablar hoy. Consigan el libro de María Vallejo Nájera, que duró 4 años estudiando el purgatorio, para que lo vean, qué interesante. Y si traen uno, me regalan uno. Bueno, muy bien. En hebreo, la palabra espíritu, en hebreo es ruach, que significa viento. Y la palabra Espíritu Santo es ruach hakodesh, es el viento de Dios, viento fuerte de Dios. Y es femenino. El Espíritu Santo es femenino en hebreo. ¿Por qué el Espíritu Santo es femenino en hebreo? En griego es neuma, que quiere decir viento. Por eso la teología del Espíritu Santo se llama la teología neumática. Y ustedes han visto los neumáticos que están llenos de viento. La palabra neuma del griego, y es neutro. La palabra griega es neutra, no es ni femenino ni masculino. En griego hay palabras neutras. ¿Sí? En latín es spiritus y es masculino. Pero ¿por qué en griego espíritu es femenino? Es curioso, ¿no es cierto? Vamos a ver si los marcadores que me trajeron sirven. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Dimana de Dios Padre y de Dios Hijo. Ahora se lo voy a explicar, no se preocupe. Y Dios crea la creación y está inmerso en la creación. Cuando uno lee el libro de Collins y el genoma humano, y cómo va descubriendo a Dios a través de la ciencia, esta mente
pues con 3 doctorados, uno en medicina, otro en biología y otro en física y química. ¿Y cómo descubre a Dios a través de eso, de la ciencia? ¿Cómo habla Dios? Se llama el libro, es de Editorial Planeta. El que lo quiera leer es bien interesante. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Padre, hijos, ¿no? Y madre. Hijos porque Dios es único y es irrepetible y no puede tener más que un solo hijo. Y además es eterno. Dios no puede engendrar sin un solo hijo, igual a Él en todo. Jesucristo es el verbo, es el pensamiento del Padre, es el logos del Padre. Lo conocemos como un muchacho de 1,83 muy bien parecido. No, Jesucristo es un Dios todopoderoso que se metió en un cuerpo humano, que es la parte que yo nunca he podido entender. Cómo Dios se comprime de ser un ser infinito a convertirse en un microbio como nosotros. Menos que un átomo. Entonces, la parte femenina, digamos, de la madre es el corazón de la familia. Somos imagen y semejanza de Dios. Y la que sostiene el amor entre el padre y los hijos es la madre. Para que entiendan un poco sobre el Espíritu Santo, la creación. Y Dios creó toda la materia y toda la naturaleza, protones, neutrones, electrones, imagen y semejanza de Dios. La misma naturaleza atómica es una imagen de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Volvamos sobre ese. Les vuelvo y les digo, en hebreo es femenino, en griego es neutro, en latín es masculino. El Espíritu es, para nosotros, es una conciencia, ¿no es cierto? Es una conciencia inerte, es insustancial, no tiene sustancia. Si ustedes leen Job 7:7 y 16:3 nos habla de eso. Pero la Biblia usa una expresión griega que se llama dinamis, o sea, es movimiento. De ahí viene dinamismo, la expresión griega dinamis, el espíritu se mueve, es cósmico, es un viento cósmico. El Espíritu de Dios aleteaba en las aguas. Primera experiencia del Espíritu en el libro del Génesis. Y en la última expresión del Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que quiera, venga y beba agua, dice el Apocalipsis. Cuando termina el Apocalipsis, aparece de nuevo el Espíritu Santo en su dinamismo y en su movimiento. De nuevo. Nos dice San Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, que Dios es amor, pero es un amor muy diferente al amor humano. El amor humano tiene unas semejanzas con Dios, pero el amor de Dios es infinito, es santo y es perfecto. Y Dios es amor, es sustancia, es esencia, es presencia, es naturaleza de amor. Y es santidad de amor, total. Dentro de una inteligencia infinita y absoluta, hay un amor infinito y absoluto. Hay una sabiduría infinita y absoluta, total. Es lo que sorprende a Collins en ese libro. Toda la creación, cómo es. Ese dinamismo de Dios en la historia durante miles y millones de años va recreándose en medio de todas las cosas. Un Dios infinito y santo. Y como Dios es amor, tiene que amar. Y como tiene que amar, tiene que verter el amor. Porque es que el amor de Dios no es un amor parecido en ese sentido al amor humano, que es pecaminoso, egoísta.
porque no se ha purificado, no se ha santificado. San Pablo nos va a definir cómo es el amor en la 1 Corintios 13. Es paciente, es servicial, no se engríe, no es jactancioso. Y nos va a decir, no busca su propio interés. El amor humano busca su propio interés. Yo busco primero a mis hijos, después los hijos de mis parientes, después los de mis amigos. Pero yo no amo a todos de la misma manera. Dios ama con amor infinito y dice el Evangelio que llueve sobre justos e injustos, sobre todos. Y que nos amó hasta el extremo y nos creó por amor y creó el universo por amor, los ángeles por amor y todo lo hizo por amor y por amor a su Hijo. Y como Dios tiene que amar, tiene que volcar todo lo que tiene, no reservarse nada. Es que yo quiero más a mi hijo que es más buena persona. Este es un tarambana, esto sí lo quiero pero menos. Y aquella sí, aquella es más atenta, esa la quiero más. Eso, amores con predilecciones, son amores humanos. Amores que buscan su propio interés. Y amores romanos, porque hay un amor griego que es el amor sexual, el eros, que se santifica en el matrimonio y que se vuelve impuro y salvaje en el pecado. Hay un amor romano que es el doudes, doy para que des, doudes. Yo no voy al entierro de ese señor porque él no fue al de mi papá. Yo no le presto porque a mí no me prestó cuando le pedí. Un amor negociable, un amor comercial, un amor pecaminoso y egoísta, que es pecado además. Cuando uno lee la carta, cuando lee el Evangelio en el capítulo 6 de San Lucas, dice, si ustedes aman a los que le aman, ¿qué mérito tienen? Ninguno. Amen a sus enemigos, rueguen por los que los persiguen, den al que no le presta, préstenle al que no le da. Y empieza Jesús ese discurso de Lucas 6, bravo, es lo que los santos han hecho. Nosotros no hemos alcanzado esas metas porque todavía tenemos unas fronteras y unos frenos de egoísmo terribles y de pecado adentro. No tenemos la generosidad del amor de Dios, que suelta todo generosamente. Cuando Job pregunta, ¿y por qué prosperan los malvados? ¿Por qué prosperan los ricos? Pregunta. Porque Dios respeta la libertad del hombre y lo sigue amando. Y como Dios es amor y es un amor puro y santo que tiene que donarse, transmitirse, entregarse, darse en la eternidad, porque Dios no tiene espacio ni tiempo, Dios engendra a alguien a quien le pueda transmitir todo. Su omnipotencia, su ciencia, su sabiduría, su poder, su majestad, su santidad, todos los 10 atributos del Padre que yo encontré en San Juan. Porque el Padre es el principio generador del misterio de Dios. Y Dios es Padre porque tiene un Hijo, no por nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos porque recibimos el Espíritu Santo gracias a la redención, al sacrificio de Jesús, recibimos el Espíritu Santo, como el gran regalo de Dios. Por eso la Virgen en Yugoslavia dijo, el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo, no necesita pedir nada. Por eso Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios y los demás se les dará por añadidura. Y los grupos de oración no son grupos de oración, son grupos de añadiduras. Casa, carro, Busquen primero el reino de Dios, o sea, busquen primero el amor de Dios dentro de ustedes. Búsquenlo primero y verá que Dios se ocupará de ustedes. Dígame, ¿cuál santo ha tenido que hacer un préstamo, un sobregiro? ¿Cuál ha ido donde un psiquiatra? ¿La Madre Teresa fue alguna vez? ¿Le faltó plata para conseguir 5,000 monjas y sostener 6 millones de pobres? No, ella encontró el reino de Dios y Dios le dio para sostener los 6 millones de pobres.
El padre de Guerrero sostiene 5.000 muchachos en el sur, en 5 colegios sin matrícula, sin pensión, sin libros, porque encontró el reino de Dios primero y Dios le sostiene los 5.000 muchachos. Es que no creemos en la palabra de Dios, pero los santos han creído y han vivido. Y Dios les da, a través de la misericordia, a través de un hermano, a través de un hallazgo, a través de una providencia, de tantas cosas. Yo he vivido 30 años esa experiencia de encontrar a Dios todos los días, como Padre. Porque Dios cumplió unas funciones como Padre, otras como Señor y otras como vida, el Espíritu Santo que da vida. Entonces, como Dios es amor, tiene que amar y volcarse, darse. Engendra un hijo en la eternidad igual a él, infinito en todo. El Logos, la palabra del Padre. Y el Hijo recibe todo del Padre, todo. La sabiduría infinita, el amor infinito, todo infinito, porque Dios no se reserva nada para sí. Y el Hijo, engendrado eternamente, el Logos, el Verbo, que en la tierra lo llamamos Jesús, aquí, pero que es el Logos, el Verbo, engendrado infinitamente, recibe todo del Padre. El Padre no tiene comienzo en cuanto al tiempo ni en cuanto al ser. El Hijo no tiene comienzo en cuanto al tiempo, pero sí en cuanto al ser, porque es por el Padre. Él existe por el Padre, eternamente engendrado. No voy a entrar en eso porque se vuelven locos, en el misterio de la Trinidad. Entonces, el Padre engendra al Hijo y el Hijo al Padre. Entonces, el Hijo recibe la misma naturaleza del Padre, el Logos, el Verbo, el amor, la sabiduría, el poder, la santidad, la justicia, que está en un atributo infinito de Dios, que nos va a tocar. No lo hemos probado, pero nos va a tocar en esta generación. Entonces el Hijo recibe todo del Padre, es el único Hijo, Él no puede tener sino un solo Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, porque es eterno, porque es único y porque es irrepetible. No puede tener más hijos. Entonces el Hijo recibe esa naturaleza de amor del Padre y se regresa al Padre, porque Él sí tiene a quien amar, al Padre. Entonces le devuelve todo lo que recibió. Y en ese ir del Padre al Hijo, y en ese regresar del Hijo al Padre, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, el abrazo, el beso del amor eterno infinito de Dios salta, procede un torrente infinito de fuego, el Espíritu Santo. Es la procesión entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Por eso el Espíritu Santo no es hijo, el Espíritu Santo es procedente, es una procesión de amor del Padre y del Hijo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Por eso Jesús dice, recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Recibirán poder. Y harán las cosas que yo hago y mayores aún. No las hacen los musulmanes, ni los comunistas, ni los ateos, ni los masones, ni los brujos. Los brujos reciben un poder así de Satanás, que es limitado, de ángeles caídos y un poder malvado. Y por eso Jesús dice, todo poder me ha sido entregado, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús muere, nos dice San Pablo que descendió a los infiernos. Y nadie entiende ese texto y a veces los curas patinan ahí en las predicaciones. Uno dice, ay, a este nos enseñaron teología buena, ¿no? Cuando yo leí la mística Ana Catalina Emery entendí eso, yo tampoco entendía, no se preocupen. Infierno viene del latín infero, que quiere decir lugar inferior. Lo que nosotros llamamos infierno, la Biblia lo llama el abismo, no lo llama infierno.
Usamos mal los términos. El abismo es el lugar donde está el demonio y los condenados. Entonces Jesucristo bajó a los lugares inferiores. Vino al lugar donde estaban las almas de los justos esperando la redención, porque no se había abierto la puerta de la salvación y del cielo, del paraíso, porque no había redención, no habían pagado por nosotros. Cuando Jesús paga por nosotros, desciende primero al lugar donde está San José, Adán y Eva, Moisés, ¿sí?, los profetas y los justos. Era un lugar de descanso que se llamaba el seno de Abraham. Por eso el Papa dice que el limbo no existe. Claro, cuando Jesús pasó por ahí lo canceló. Hasta ese momento. Bajó al purgatorio. Se iluminó el purgatorio. Dicen que hubo muchas liberaciones en el purgatorio en el momento en que el Señor pasó por ahí. Y bajó al abismo. ¿Para qué? Para ser Señor de toda la creación. Porque el Padre le entregó todo a Él por el sacrificio que hizo. Cuando todas las cosas sean reconciliadas en Cristo, nos dice Pablo, Cristo le devolverá al Padre todo. Se lo reentregará, tenga. Ya reconcilié todo, ya purgué todo, ya purifiqué todo, ya santifiqué todo. Fue la misión que me diste, ahí está tu creación. Padre creador, Padre misericordioso, Padre de Jesucristo, y gracias a Jesucristo le podemos decir Padre nuestro. ¿Cómo amo yo el Padre, no? Tengo que hacer una charla sobre el Padre un día de estos, unas 2 o 3. Pero vamos a seguir con el Espíritu Santo. Advocatus le dicen, abogado al Espíritu Santo. Porque es Dios con nosotros. Es el que plasma a Jesucristo en mí, el que entra en mí en el bautismo. Y que yo he contristado a través de mi pecado, lo he empequeñecido, lo he reducido. Por eso yo le decía un día a un carismático, bueno, ¿y usted cómo hace para orar por los enfermos? Digo, pues ore con fe y pídale a Jesús y verá que el Señor le dio poder con el Espíritu Santo que está dentro de usted. Es el Espíritu Santo que está en usted el que sana, no es usted, es el Espíritu Santo, que es el que manifiesta a Jesús en usted. Usted no hace nada. Usted no hace nada. El Espíritu Santo es dinamismo, es aliento, es vida. Fíjese que en el libro del Génesis, Dios creó todas las cosas y vio que estaba bien. Cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él y le dio vida y dinamismo. Y lo hizo con dones sobrenaturales en el paraíso. Con el pecado contristamos al Espíritu Santo, lo alejamos. Y nos dice Génesis en el capítulo 6 que el Espíritu se alejó de la tierra porque vio que el hombre no era sino pecado. Desde ese siglo de Adán hasta el siglo del diluvio, el hombre se fue pervirtiendo más y más y más. Aprendió brujería, aprendió a amar las cosas que Dios le prestó más que a Dios. Y se pervirtió tanto que vino el diluvio. En estos días le oía a un sacerdote sobre Haití una cosa absurda. En la Biblia hay una relación de causalidad entre el comportamiento del hombre y el comportamiento de la naturaleza. Siempre hay una relación de causalidad. El diluvio, Nínive, Sodoma y Gomorra, Amná, Cebollín, Jerusalén, los castigos de los asirios, de los medos, de los persas, el destierro. Cada vez que el hombre se porta mal, viene la reprensión divina a través de las guerras, donde se desata Satanás, autor de todas las guerras, a través de la naturaleza. Entonces, cuando decía que no, que eso de Haití era un fenómeno de naturaleza, no, yo no creo.
Haití fue el primer país liberado en América Latina de los europeos y lo hicieron mediante una consagración al demonio. El país donde más se practica el vudú. Puerto Príncipe está consagrado al príncipe de este mundo, al que así llamó Jesús. Y Bogotá también está consagrada. Cuando hubo el Congreso Mundial de Brujería también lo hicieron. Claro. Y Cuba, en el Parlamento cubano hay una estatua del príncipe de las tinieblas, ahí en la mitad del Parlamento cubano. Y el mundo entero. Parece que el señor Obama practica también cosas parecidas, según unas fotos que estuve viendo. El mundo entero yace en poder del maligno, dice San Juan, y Pablo VI repitió esa frase 2 veces antes de morirse. Es de San Juan, no es mía, ¿no? Yace en poder del maligno el mundo entero. Miren las emisoras, lo que transmiten. Miren el Reiki, el Feng Shui, el Enneagrama y el Yoga. Y nuestra idolatría, nuestro corazón, ¿dónde está? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? Cada uno piense dónde está su tesoro. Si amamos a Dios con todo el corazón de verdad, si lo ponemos como prioridad 1A, tal vez no lo amamos. Pero lo vamos a amar, no se preocupe. Dios tiene un plan perfecto. Y va a ser muy difícil, va a ser muy dura la purificación del mundo, pero habrá un nuevo mundo, cielos nuevos y tierras nuevas. El Apocalipsis promete eso. A mí cada vez que me calumnian, que es con bastante frecuencia, que dicen que yo hablé del fin del mundo, yo nunca he hablado del fin del mundo. El Apocalipsis es el fin del mal, pero vamos a pasar por cosas terribles. Muy pronto verán vacío el solio de Pedro, muy pronto. Acuérdense de mí, pongan la fecha, escríbanla. Y ahí empezarán las peores cosas. Pero Dios triunfará, no se preocupen. Jesús dijo, cuando vean que suceden estas cosas, alégrense porque se acerca su liberación, dijo, alégrense. Pero empiecen a portarse bien para poder alegrarse también. Alégrense porque se acerca su liberación. Cuando vean que suceden estas cosas, duele lo de Haití, porque hay mucha gente inocente, hay gente convertida. Y para mí fue un signo que el señor arzobispo muriera, era un hombre bueno, pero bueno. Un buen arzobispo. El Señor es un signo fue. Y van a suceder muchos de esos, ¿no? En Colombia más de 3. En muchas partes del mundo. Como dijo la Virgen en la sala de terremotos que tragarán ciudades y países enteros, dijo la Virgen. Cuando Sor Genevieve, una monja, la Virgen se aparece en Suiza a Genoveva. La Virgen es la esposa del Espíritu Santo, ¿no? El santuario del Espíritu Santo es María. Cuando se aparece a Genoveva, una vidente en Suiza muy famosa, unas apariciones muy hermosas las de Suiza, le dice, si el mundo se convirtiera, si todos se arrepintieran, si todos confesaran bien sus pecados, cesarían las calamidades y las catástrofes. Se suspenderían. Hay una causalidad. Si no el diluvio, ¿por qué fue? ¿Por qué fue Sodoma y Gomorra? Es que el Espíritu Santo es el gran regalo de Dios. Génesis 6, el Espíritu se apartó de la tierra porque vio que el hombre no era sino pecado. Y Jesús vuelve y nos trae el Espíritu Santo otra vez. Y quiere darnos su mejor parte, la divinidad de Dios en nosotros. Pero nosotros tenemos un Dios a nuestra manera mezquina, humana. Lo hicimos a nuestra manera. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre de hoy creó a Dios a su imagen y semejanza. Dios a mi manera. Sigamos con el Espíritu Santo.
Francisco, le gustó los tres Franciscos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo es valor. Ustedes lean Josué 1:5:1 y dice, San Pablo dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de fortaleza. A ver, ¿cuál de nosotros? Les voy a poner el ejemplo de un santo que yo quiero mucho. ¿Por qué lo quiero tanto? Porque fue el primer santo que habló de la Virgen María y que habló de la Eucaristía. ¿Quién fue? San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. Antioquía fue donde se llamó por primera vez cristianos a estos seguidores de Mashiach, de Yeshua Mashiach, de Jesús Mesías. A esos seguidores se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Antioquía era una colonia griega. San Lucas era antioqueno, no antioqueño, no, antioqueno, ¿no? Era una hermosa colonia griega llena de columnas de mármol, de cosas de mármol hermosas. En Antioquía, por primera vez nos dijeron cristianos, no son los evangélicos los cristianos, no somos nosotros. San Ignacio fue obispo de Antioquía. Escribió sus primeras cartas, habló de la Virgen y habló de la Eucaristía. Tiene un hermoso testimonio de vida. Cuando llegó a los 95 años, 90 años, empezaron a perseguirlo, normal, porque estaba luchando contra los dioses, contra el paganismo, contra toda esa cosa. Si le doy lástima, hay que traer unos 10.000 San Ignacios de Antioquía ahora para luchar con el paganismo dentro de la iglesia, con el Feng Shui y el poder mental, el cuarzo y la buena suerte. Falta San Ignacio de Antioquía que vuelva por aquí. Cuando él empezó a evacuar eso y predicaba como todos los santos de la época con milagros, con resurrecciones, con prodigios, también nos falta eso. Y San Ignacio, empezaron a acusarlo y en Roma empezaron a echarle el ojo para matarlo en el circo romano, que era donde en la boca de los leones morían nuestros mártires y nuestros santos. Entonces algunos cristianos influyentes en Roma le mandaron decir, obispo, si quiere nosotros influimos con el emperador por usted para que no muera. Dijo, no quiero que nadie influya por mí, yo quiero ser trigo de Dios. ¿Alguno de ustedes haría esa pirueta ahora o no? Yo quiero ser trigo de Dios. Y se dejó llevar a Roma, murió en la boca de los leones y dejaron el corazón intacto sobre la arena a los 92, 93 años. Y firmaba Ignacio, obispo Teóforo. A mí cuando me dijo una monja ahora en la visitación en Medellín, usted es un teólogo, y le dije, no, yo no soy un teólogo, ni quiero ser teólogo, quiero ser Teóforo. Teóforo quiere decir portador de Dios. Ignacio, obispo Teóforo, portador de Dios. Iban a la arena, los leones con alegría, iban cantando. Era con espíritu de fortaleza y con una alegría y una esperanza inmensa en que se iban a encontrar con el Señor. Eso nos pasa ahora, con ese Dios mediático que tenemos para conseguir cositas. O el Dios de amor que nos inunda con su amor, con el Espíritu Santo, que nos invade con su divinidad, que nos llena de fortaleza y de alegría y de esperanza. Por eso Santa Teresa de Jesús, cuando hablaba del amor de Dios, decía, no tanto hablar, hablando de la oración, no tanto hablar, sino tanto dejarse amar. Déjense invadir del amor de Dios. Déjense amar por Dios. Y sentirán esa paz y ese gozo y esa esperanza y esa alegría inmensa que tuvo San Ignacio de Antioquía y estos mártires de los primeros siglos, Santa Lucía en el año 300, todos ellos, que está incorrupta Santa Lucía. También la Iglesia Católica es la única que tiene santos incorruptos. En cambio a Mao Zedong lo tienen momificado, así, droga ahí, y a Lenin allá en Moscú. Incorruptos.
como la vidente de Lourdes, la medalla milagrosa, perfectamente, con las facciones que parecen vivos y la mirada de los ojos, porque el Espíritu Santo es capaz de todo. El Espíritu de Dios, el gran regalo que Jesucristo nos dio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renueva en nosotros las maravillas de Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Sella con tu sangre esta charla, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Bendito sea, Señor. Cuando Jesús se presenta al regresar del desierto por primera vez en público, lo hace en una sinagoga. Las sinagogas son el lugar de la enseñanza y el templo era el lugar del culto, ¿no? Sinagogas había muchas y templo uno solo en Israel. Se presenta y lee un texto del profeta Isaías. Ustedes deben reflexionar muchas veces que muchas cosas de las que Jesús hizo estaban escritas antiguamente, previstas por los profetas. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es esa, es el don de la profecía. Dios es un eterno presente, no tiene ni pasado ni futuro, y por eso le puede comunicar al profeta Isaías que nacería de una virgen, al profeta Miqueas que nacería en Belén, y eso 400, 500, 700 años antes. Uno debía tener asombro de que el Antiguo Testamento se va planificando en el Nuevo y se va cumpliendo. Si uno hiciera un estudio bíblico serio de las profecías sobre Jesús, más de 40 o 50 profecías mesiánicas llegan a Jesús y se cumplen. Entonces uno tendría que pensar, si fuera inteligente, este libro tiene que venir de Dios, porque ¿quién puede saber 50 datos de una persona 400, 500, 1000, 2000 años antes? Pero no nos hace reflexionar. Es que cuando yo les decía que la Virgen lleva 400 apariciones en 100.000 oportunidades en el siglo XX y no la escuchamos. Es decir, el hombre parece como de piedra, no tiene esa como capacidad de entender o de asimilar o de responder o de reaccionar. Nosotros, ¿cuántas veces hemos oído el Evangelio? Haced a los demás lo que creéis que os hagan a vosotros. ¿Y lo hacemos? Pues no. Reaccionamos con el hombre viejo y ¡brum! Ahí va el golpe. No es fácil. Tenemos que estar tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos del Espíritu Santo, tan decididos a la santidad, que podamos empezar a tener un nuevo código de conducta. Y a eso vino Jesús. Jesús vino a otra cosa, fuera de traer el Espíritu Santo, vino a ser maestro, a enseñar. Vea, les voy a dar una nueva ley, un nuevo código de vida, es el amor. Y les voy a dar el instrumento, la fuerza, los voy a equipar con una fuerza interior tan grande para que lo puedan vivir, porque solos no pueden hacerlo. Con su propia naturaleza lo único que van a hacer es meter la pata, cometer pecados, decir mentiras, engañar, trampear, ¿sí? Todo eso que hacemos los hombres. Y los voy a equipar con el Espíritu Santo. Entonces Él aparece en el horizonte de la historia cumpliendo las profecías. Decía una persona que se convirtió leyendo la Biblia, que habla como 20 idiomas en España y es un laico. Decía en el último libro sobre Jesucristo y sobre los documentos del Qumran, lo leía yo hace poco, decía que un científico inglés hizo un cálculo de que si uno cogiera las profecías del Antiguo Testamento, hiciera un estudio matemático del cumplimiento, ¿no?,
de los mensajes del Antiguo Testamento, había una posibilidad de que fuera verdad de 10 a la 10, o sea, un 10 con 10 ceros. Es decir, no tendría ninguna posibilidad de error desde el punto de vista científico. Eso es estudio científico inglés en la Biblia, pero no tenemos una capacidad de entender ni de asombrarnos, y parece que el demonio hubiera echado un velo, un manto sobre todos nosotros para que no viéramos, no oyéramos, no actuáramos. A mí me asusta, le cuento, cuando la gente la veo tan ocupada en este mundo, en tantas cosas, cuando lo único importante es Dios y nuestra eternidad, nuestro destino final. Pero vivimos tal vez en el tren. Yo les digo que estamos montados en un tren de alta velocidad, de esos japoneses de 500 kilómetros por hora, que no somos capaces de saltar ni bajarnos, porque es que el tren ya nos metió ahí, ya no somos capaces de cambiar. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo una ayuda muy grande para que nos ayude a cambiar y a comportarnos como cristianos. Es muy difícil, porque este mundo nos tiene muy atrapados. El Señor se apareció y se cumple un texto del profeta Isaías que a mí me impresiona mucho. Un texto hermoso de Isaías 61, 1, 2. Y coge el rollo, y como Dios sabía que estaba en el rollo, cogió el que era. Porque no hay nada casual, todo es causal en Dios. Cogió el rollo que era, lo abrió y lo leyó. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Lucas capítulo 4, versículos 16 y siguientes. Cuando Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga después de bajar por el desierto. Ustedes se imaginan la imagen de un joven pálido, con los ojos hinchados por el simún, por el viento del desierto y el calor, por los 40 días de ayuno, ¿no? Y se entra a esa sinagoga y saca eso, y todos estaban fijos en él. Esos textos los leían los grandes legistas, fariseos y legistas, leían eso. Pero Jesús leyó eso, es un joven que se atreve a entrar al templo a leer eso, y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, él era el ungido. La palabra Mesías significa ungido, que en griego significa Cristo, la palabra Mesías. Cristo es Mesías. O sea, era el esperado, el lleno del Espíritu Santo, el ungido por Dios, el escogido por Dios, el elegido de Dios. Eso era lo que él quería decir al leer ese texto. Y entonces, como el Espíritu de Dios está sobre él, por lo cual me ha ungido, porque está sobre él. Después unge antes a su madre, el Espíritu Santo, porque él es el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el elegido de Dios. ¿Para qué? ¿Me ha ungido para qué? Y empieza: para evangelizar a los pobres. Ustedes van a decir: ¿y por qué no evangelizar a los ricos? Porque en la Biblia el concepto de pobre es muy distinto. En el concepto hebreo es el de los pobres de espíritu, los que tienen espíritu de pobre, los que se sienten necesitados de Dios, como se sintió San Cipriano cuando era brujo y encontró que había alguien muy superior y lo escogió. ¿Sí? Está necesitado de Dios, necesita a Dios, siente que lo necesita. El rico es el que no necesita nada. Por eso esa frase de Jesús me asusta: hay de vosotros los ricos, porque ya recibieron su recompensa, ya la recibieron. Esto me ha ungido para evangelizar a los pobres. Evangelio, la palabra buena noticia, buena noticia. Jesús no trae una noticia dura y fuerte como la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, que son los que viven los judíos, el Talmud, la ley, y después el Talmud. Eso no es la noticia de Jesús, no. La noticia es que Él es Hijo de Dios,
que Dios es su Padre y que va a ser nuestro Padre. La noticia es que Dios nos amó hasta el extremo. La noticia es que Dios vino a rescatarnos. La noticia es que Dios vino a liberarnos. La noticia es que Dios vino a ungirnos a nosotros también, a regalarnos su Espíritu. La noticia es que seamos misericordiosos como es misericordioso Dios, que no haya una ley de venganza como la ley antigua. La noticia es que seamos fieles, que tengamos una sola esposa. La noticia es que seamos mansos como Él. La noticia es que seamos misericordiosos. Y empieza la buena noticia, una noticia que nunca el mundo había escuchado. Porque la noticia de los griegos y de los romanos era la noticia del vencedor, del que avasalla, del que aplasta, del que destruye, del que gana por la fuerza. Esa era la noticia antigua. Y llegar un hombre en la historia de atravesarse con una noticia de esta clase es muy impresionante, históricamente, en medio del Imperio Romano, uno de los imperios más sólidos, más grandes y más fuertes de la historia, y que había pasado el Imperio griego, también otro de los grandes imperios, el asirio, el persa, todos. Y la noticia es distinta, por eso Jesús se escandalizó tanto, y por eso hoy sigue escandalizando tanto, porque hoy la noticia es que si usted es el más rico, es el más poderoso, y torcimos el Evangelio y lo dirigimos hacia allá, y que Él es ungido y quiere que nosotros seamos ungidos, y la noticia es que Él quería que nosotros fuéramos hermanos, porque podríamos ser hijos del mismo Padre, en Él, a través del misterio de la salvación de la cruz. Este discurso de Jesús a mí me impresiona mucho. Está ungido, está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder, de la santidad, del amor y de la paz de Dios. Y va a ser maestro también. Va a enseñar evangelio, buena noticia. Cada vez que yo me pregunto cuántos católicos se han leído un evangelio completo, yo digo, Virgen Santísima, no. Nos acogimos a ser religiosos, a tener una fe de cucaracha, para una cosa rarísima, ¿no? Y no a leer la buena noticia que es nuestro código de conducta, de vida. Lo que debería dar nuestra manera de ser y de obrar, era eso el evangelio. Y nos refuerza con el Espíritu Santo para hacer eso. Porque sin mí, mire, la frase del evangelio que a mí más me impacta, les voy a decir cuál es. Sin mí nada pueden hacer. Nunca el mundo había tenido tanta ciencia, tanto poder, tanto dinero, tanta tecnología, tan sofisticada, tanta medicina, tanto conocimiento había tenido el mundo, nunca antes en la historia de la humanidad. Y nunca había estado tan degenerado, tan depravado, tan corrompido, tan injusto y tan malo. Con razón que la Virgen nos dice que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Dios nos dejó desarrollar nuestros talentos, Dios nos dio mucha riqueza, Dios nos dio mucho poder, pero no quisimos acoger la buena nueva, la buena noticia y la unción del Espíritu Santo. Sin mí, nada pueden hacer, nada. Esa frase me impacta mucho. Si esa frase le hubiera dicho Bolívar o Napoleón, los habían metido al manicomio, hasta Chávez también. Porque era una frase de un paranoico loco, un megalómano. Sin mí nada pueden hacer, imagínense. Y Jesús la dijo, y la dijo de verdad. Y Él es el ungido. Me ha enviado a anunciar la redención a los cautivos. Redimir quiere decir rescatar. ¿Cautivos de qué? Del pecado, del infierno, de la muerte. Estamos cautivos por el pecado. ¿Cómo es que dice el libro del Génesis?
que el pecado ronda y me amenaza, dice por ahí a Caín, ¿no? Está detrás de mí y tengo que luchar contra él, dice. Es luchar contra mi propio egoísmo, contra mi propia miseria, contra mis codicias, mis perezas, mis envidias. Tengo que luchar contra eso. El pecado me ronda. Y Jesús viene a eso, a liberarnos de eso. Y viene a devolver la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Según la exégesis de Hechos de los Apóstoles. Y a promulgar un año de gracia del Señor, que les cuento que está muy cerca. La venida del Señor. La gracia de Dios sobre la tierra. Pasaremos duros momentos, pero estamos cerca a la venida del Señor. Un año de gracia del Señor. Enrollando el libro lo volvió y se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Qué seguridad la del Señor, ¿no? Era en él se cumplía esa profecía de Isaías. Hoy se ha cumplido. Y nos equipa, les repito, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos promete en Joel 3:2 que en los postreros días recibiríamos la plenitud del Espíritu Santo. En el año de 1966, en la Universidad de Pittsburgh, un grupo de estudiantes y de profesores de la universidad, cuando acababa de pasar el invierno y estaban en la capilla y sentían mucho frío porque no había calefacción en la capilla que estaba fuera del campus universitario, no estaba dentro de las aulas docentes sino hacia afuera, y empezaron a orar y empezaron a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cuando leían el libro de los Hechos de los Apóstoles empezaron a ver las promesas de Jesús. Si Jesús era Dios, no podía mentir. Reflexión, ¿no? Si Jesús dijo, harán lo que yo hago y mayores aún, no podía mentir. Si Jesús dijo, el que crea en mí, hará estas cosas que yo hago, no podía mentir. Si Jesús dijo, echarían demonios y sanarían enfermos, pues no podían mentir. Si Jesús dijo, recibirán poder cuando el Espíritu llegue sobre ustedes, no podría mentir. Si Jesús dijo, serán mis testigos, testigos del amor, de la caridad, Él no podía mentir, Él era la verdad. Entonces, ¿por qué esas cosas no sucedían? Se preguntaron los estudiantes, profesores y amigos allá que se reunían a orar y a leer la Biblia. Y cualquier día estaban orando en un Pentecostés, invocando al Espíritu Santo, cogiendo la promesa de Joel 3 y de Hechos 2, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y cualquier día estaban haciendo esa oración y empezaron a sentir un fuego sobre la comunidad a la 1 de la mañana, donde hacía un frío intenso, porque estaba apenas cesando el invierno. Empezaron a quitarse los abrigos, los guantes, las bufandas, las gabardinas, porque los invadió un calor sobrenatural inmenso. Y el que fumaba ya no tenía ganas de fumar. El que bebía ya no tenía ganas de beber. El deprimido suspendió su depresión. El angustiado le pasó la angustia. Los invadió un torrente de amor y de paz inmenso, inmenso, gigantesco. Y de pronto uno empezó a orar en lenguas por allá y el otro se levantó a profetizar. Y el otro dijo que tenía visiones. Y ese fuego se extendió sobre toda esa comunidad y después fue creciendo por toda la universidad. Y de la Universidad de Pittsburgh pasó a las universidades católicas de Estados Unidos, a Notre Dame,
que era la cuna de la teología católica de los Estados Unidos. Y ahí los estudiantes latinoamericanos empezaron a recoger esa experiencia de Dios, la experiencia del Espíritu, la promesa de Dios, la promesa del Padre. Y se fue volviendo en Estados Unidos un acontecimiento del que hablaban los periódicos y las revistas. El cardenal José Suenens, que era arzobispo primado de Bélgica y que fue un hombre maravilloso, muy amigo de Pablo VI, le contaron la noticia allá en Bélgica y organizó un viaje a una universidad de Estados Unidos a dictar unas conferencias para poder ir a ver Viejo Zorro, y llegó a dictar las conferencias a la universidad y empezó a indagar a los estudiantes: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y se hizo invitar a un grupo de oración. Se llama un buen pastor, un cardenal humilde. Se sentó en el grupo de oración como cualquiera y empezó a oír que oraban en lenguas y que profetizaban y que sanaban enfermos. Y el cardenal dijo: esto es el Evangelio, esto es el Evangelio, el que nos prometió Jesús. Y cogió a un jesuita sociólogo, el padre Smet, y lo envió con otro jesuita. Y escribieron 2 libros hermosos: Yo hago un mundo nuevo, y otro de comunidades carismáticas. Y los 2 jesuitas llegaron convertidos y orando en lenguas. Y ese fuego prendió en la diócesis en Bélgica, donde él era el arzobispo primado de Bélgica. Y de Bélgica pasó por toda Europa, hasta que Pablo VI se enteró y resolvió invitarlos y celebrar en la Basílica de San Pedro una Eucaristía con todos ellos. Pablo VI, además de un hombre santo, era un hombre sabio y un buen teólogo, muy buen teólogo. Y gozó, no se escandalizó, cuando vio que en la Basílica de San Pedro se levantaba un paralítico. Y dijo: esta renovación es una suerte para la iglesia, dijo. Y ese fuego creció por Europa, entró a Rusia, entró a China, entró a Cuba. Porque ¿quién detiene el Espíritu Santo? Que es un viento recio, que se mueve donde quiere y como quiere, como dice San Pablo. Y eso fue una bendición muy grande. Empezó a cumplirse la profecía de Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y soñarán sueños, y tendrán visiones. Pero la renovación cometimos muchos errores. Centrarnos y quedarnos en lo sobrenatural, en las sanaciones, en los milagros, y no meternos en el meollo del Evangelio, las bienaventuranzas, en Mateo 5, 6 y 7. Hicimos énfasis y lo seguimos haciendo equivocadamente, solamente en eso. Segmentamos el Evangelio, lo parcializamos, lo encuadernamos en el milagro, en la curación, en lo espectacular. Y cuando dicen: y todos lo tenían en común, y nadie llamaba suyos a los bienes, y todos lo compartían, y tenían misericordia, ahí sí paramos. Y no supimos luchar con el pecado. No supimos bregar con nuestra miseria humana, porque creímos que con esa efusión del Espíritu Santo se nos iban a acabar nuestras podredumbres interiores, y no. Esas hay que combatirlas. Y se fue apagando ese fuego, que era una gracia bendita de Dios. Hoy quedan algunas comunidades en el mundo muy importantes, como las bienaventuranzas en Francia, que tienen 40 sedes y resolvieron vivir el Evangelio, compartirlo.
compartir los bienes, compartir el amor, perdonar, amar, compartir todo. Porque Jesús vino a enseñarnos a amar. No vino a enseñarnos a sanar enfermos, sino a enseñarnos a amar. Lo otro es un regalo de Dios para mostrar su omnipotencia y su misericordia. Y nos desviamos. Se nos olvidó que lo más importante era amar. Porque Dios es amor. Y quería que su misericordia fluyera era a través de nosotros. Cuando la gente dice que Dios es amor, le digo, sí, miren la naturaleza, eso Dios es amor, esa rosa, esas flores, eso es el amor del Padre en la creación. Miren el amor de Dios que entrega a su Hijo para salvarnos, ¿que le parece poco? Miren el amor de Dios en 100,000 apariciones de la Virgen, miren, ¿le parece poca misericordia? Miren el amor de Dios en la renovación carismática que llenaba los estadios y se levantaban los paralíticos y los ciegos, mírenlo, ahí está. Pero nosotros llamamos amor de Dios es el BMW, es eso, o la cuenta bancaria. Miren el amor de Dios en todo, en sus hermanos, en los ojos de los niños, en el aire que respiramos, todo es el amor de Dios ahí. Y Dios quería que viviéramos el Evangelio y compartiéramos todo. Cuando la Santísima Virgen dice, mire, si todos dieran el 3%, no habría miseria en el mundo. Si todos dieran el 5%, no habría necesidades en el mundo. La Virgen se lo hizo al Padre Gobi. Pero nos anclamos en nuestra propia miseria y no vivimos el Evangelio. El Espíritu Santo nos dio un empujón muy grande que estaba profetizado ahí en Joel, en los postreros días, y los postreros días comenzaron en el Apocalipsis en 1948. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo conozco historias hermosas, conozco comunidades que sobreviven muy hermosas. Yo conozco un carismático norteamericano que mandó imprimir 1,000,000 de Biblias en ruso y las metió de contrabando en la época soviética, donde la policía era seria y dura. 1,000,000 de Biblias se las metió de contrabando a Rusia, en ruso. Y lo llaman, hay un libro que se llama El contrabandista de Dios. Macho ese tipo. Meter a Rusia 1,000,000 de Biblias en ruso, pues mucho bien debe hacer. El Espíritu Santo hizo maravillas y las sigue haciendo. Porque nos dice la Virgen que la misericordia de Dios se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Y la misericordia se derrama, ¿quién es el que teme a Dios? El que lo ama y le obedece. Ese es el que teme a Dios. El que lo ama y el que le obedece. Ese es el temor de Dios. Y sobre eso es que se derrama la misericordia. La otra misericordia del Padre se derrama sobre todos, la de la creación. La de la redención sobre los que acogen a Jesús. Y la de las causas segundas sobre todos, que es la charla que ustedes oyeron que hice sobre la misericordia, las 3 formas de misericordia del Padre. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo recibirlo? Juan 14, ¿no? 14, 23 creo. Por ahí está. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en él. Eso se lo quiero explicar. Es lo último, porque tengo que ir a hacer una diligencia urgente de salud por allí, que tengo un cálculo por aquí chuzándome. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Qué ha hecho crecer a los santos en la vida espiritual? ¿Qué los ha hecho irse asemejando a otros Cristos?
¿Qué los ha hecho irse muriendo ellos mismos a sus mentiras, a sus pecados, a sus limitaciones, a sus codicias, a sus envidias? Es el crecimiento espiritual y es la obediencia a Dios. El texto daría para un retiro, para todo un retiro. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Primera condición, amar a Jesús. Pero dejemos los amores interesados, tan mezquinos, ¿no? Amémoslo por lo que Él es. Cuando el Señor hace el milagro de los panes y los peces, en Juan 6, lo sigue una multitud, todos detrás de Él. Nos dice Mateo que había 10 ciudades que lo seguían, la Decápolis, los transjordanos, o sea, los jordanos, los galileos también, bueno, como 12 o 14 regiones detrás de Él. Si el padre Tardif no se aguantaba esa multitud, ¿cómo sería el Señor? A la pata del Señor ahí detrás. Y el Señor se voltea después y los enrostra y les dice, ¿por qué me siguen? Ah, por los panes y los peces que se comieron. Claro. Por eso es que me están siguiendo. Y no me siguen por lo que yo soy. Yo me imaginaba esa multitud abigarrada detrás de Jesús. Le tocó subirse en una barca y pasar al otro lado. Sí, cuando salía un cura exorcista de aquí, de aquí hasta la puerta se gastó media hora. Porque las viejitas, las viejitas, agarrando al cura de la sotana, una de aquí, la otra de aquí, Padre, ore por mí, póngame la mano, Padre. Bendígame, Padre, para toda la vida. Pobre cura, hola. ¿Por qué me siguen? ¿Me siguen porque me aman o porque yo les doy algo? Me imaginaba la multitud y después me empecé a imaginar la pasión. Jesús subiendo al Calvario. Lo siguieron 6. Cuando el Señor nos propone una cruz, moscas, adiós. Ahí no estoy. Desde que te vi. Bueno, ya no. Te conocí otro día, ¿no? Bueno, en la cruz iban la Virgen María, San Juan, María de Cleofás, María Magdalena, y dice Ana Catalina que María de Elí, que era una hija de María de Cleofás. O sea que no había 3 Marías, sino como 4, ¿no? Era como los mosqueteros, que los 3 mosqueteros eran 4, aquí las 3 Marías eran 4, ¿no? Entonces, curioso que todas se llamaban María. Y San Juan, y José de Arimatea, el viejito, ahí para arriba echando pata también. 6. Y la multitud, adiós. Ya no hay pan, ya no hay peces. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Y ese es el corazón humano, ¿no? Así funciona. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Segunda condición, el Señor no se deja engañar. Guarden la palabra. Esa sí que es dura. El padre Rafael García Herreros al final de su vida ya no ponía tarifas en la confesión. Ustedes le ponen tarifa, ¿no? Que un adulterio vale 3 rosarios, que una fornicación vale 1, que unas mentiritas vale 3 Padres Nuestros, que el otro vale 2 Ave Marías. No, Ala, es que rezar es una obligación, es una penitencia. Hay que orar. Entonces, léete Mateo 5, 6 y 7 y vívelo. Esa sí era penitencia. Cuando lo leían y decían, Virgen Santísima, esto es lo que hay que vivir. Bueno, hay que vivirlo. Esa sí era la mejor penitencia. Y yo se le enseñaba a un montón de curas.
Mire, padre, la única manera de que un católico lea la Biblia es que usted se lo ponga de penitencia, porque si no, no la lee, padre, porque no la lee, ¿por qué? Porque no aman a Jesús. Esa es la razón, no hay más. Nadie ama lo que no conoce, dicen los filósofos escolásticos. Uno no puede amar lo que no conoce. Puede que tenga religión y sepa que Dios existe, que hay infierno, entonces de puro miedo se confiesa, pues eso sí, claro. Y Dios lo perdona porque Dios es muy bueno. Pero ahí le queda la factura ahí para el purgatorio, eso sí le queda, por no amar a Dios. Miren, se quieren ahorrar un purgatorio largo, largo, largo. Aprendan a amar. Y aprendan a vivir la palabra de Dios. Y aprendan a dar y dar hasta que duela. Lo que más cueste. Dar tiempo. Dar amor. Dar dinero. Dar bienes. Dar lo que sea. Hoy me fui a desayunar con Carlitos después de la sangre y había un señor parado ahí viendo comer a la gente. Y yo dije, ese señor hace cuánto que no comerá, hola. Y la gente en una indiferencia total. Me imagino que irán a misa los domingos todos. Total. No se le ocurría que el Señor tenía hambre ni tenía que desayunar. No, eso no tiene problema. Y si a usted se le ocurre y le da 5.000 pesos o 3.000, lo que le alcance para desayunar o almorzar, mire, usted está consignando y está bajándole al tono del purgatorio y abriendo las puertas del cielo. Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Cuando yo fui a ver los presos del proceso 8000, la gente decía, uy, usted se va a ver a esos perros, esos asquerosos, esos... Primero los juzgaban, los condenaban, ¿no? Cuando yo empecé a ver esa gente convirtiéndose, me pareció tan lindo, oiga, y entonces entendí el evangelio que decía, y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, decía Jesús. Allá me quedé en el proceso 8000, 6 meses, predicando. Jesús vino, fue por ellos, no por nosotros los santos no tenemos problema. Él vino, fue por ellos, del proceso 8000. Otro día me metí a la otra cárcel a ver los banqueros, peor, los banqueros peor que los del proceso 8000. Yo fui banquero también. Qué dolor la de esa gente, oiga. Qué dolor. También tienen derecho al reino de los cielos. Y Jesús pagó por ellos también, y pagó por los del proceso 8000, y pagó por el mono Jojoy, y por Tiro Fijo, Él pagó por todos. La sangre de Cristo alcanza para todos, porque era Dios y es infinito, y el amor de Dios es muy grande. Allá también estuve en la cárcel con los banqueros. Dios bendiga a Jaime Mosquera, allá donde está convertido, una conversión tan linda, el del Banco del Estado. Hombre tan inteligente, pocos hombres he conocido tan inteligentes. Con razón le heredó al general Mosquera eso, pues, que era tan bandido el general, el bisabuelo. Y se convierte en la cárcel, la cárcel le sirvió para eso, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Quiere que todos se salven. Que se salve Chávez. Todos, Dios quiere que todos se salven. Y los está mirando todos con ojos de misericordia. Pero nosotros los vemos, si alguno me ama, guarda mi palabra. Hay que guardar la palabra de Dios. Perdonar, amar, servir, meterse en los zapatos del otro, anticiparse a las necesidades del otro, pensar en el otro antes que en sí mismo. No es tan fácil. Hay que ir cambiando de conducta poco a poco. No es fácil de entender. Ayer me hablaban de un empresario cristiano
Le dije, mire, yo no conozco empresarios cristianos, usted me hace el favor y me cuenta porque yo, por ahí en los libros, pero no, sí, que sea religioso, sí, pero cristiano, muy difícil, muy difícil. Porque ser cristiano es tener los mismos pensamientos de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo, las mismas actitudes de Cristo. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Entonces, mi Padre lo amará. Oiga, el Padre lo amará. Es la consecuencia de guardar la palabra, es el amor del Padre que se manifiesta en que vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes, el Espíritu Santo, que es el revelador del Hijo y el revelador del Padre, porque revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Y somos habitación trinitaria, morada de Dios, templos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo, de conocer la Biblia, porque San Pablo dice, tengan los mismos pensamientos de Cristo. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, a un negocio, a una relación laboral, a una relación con la muchacha del servicio, con el mendigo, con el amigo, con el enemigo, tenemos que tener los mismos pensamientos de Cristo. Pero tenemos los nuestros y salen. Entonces, esa modificación, ese cambio, es ir leyendo y leyendo y leyendo el Evangelio para tener los mismos pensamientos que tuvo Cristo. Cuando el Señor escogió al rey David en estos días, que trajeron a Saúl y dijo, un hombre bien parecido, de gran estatura, no, después de Saúl, que cogieron los hermanos de David, todos muy bien parecidos y grandototes, ¿no? Y traen al pobre David un enano ahí chiquito, monito ahí. Dijo, ese es, dijo el profeta Samuel, ese es. Es que Dios no mira las apariencias, Dios mira el fondo del corazón. Oh, esa frase es tremenda. No son las apariencias, Dios examina el fondo del corazón. Ese es, ese pequeño, tráigamelo, dijo Samuel. Dios no miraba la apariencia del hermano mayor, bien parecido, con pinta de rey, pues. Y Dios examina el fondo del corazón. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces mi Padre lo amará y vendremos a Él. Uno dice, ¿cómo fue creciendo en Cristo Francisco Javier o Francisco de Asís? Cuando los miraban caminar, parecía otro Cristo que caminara por ahí. Se fue cristificando, el Espíritu Santo fue plasmando la imagen de otro Cristo en ellos. Cuando pasaba Francisco Javier, la gente decía, parece un ángel, decía. Y la gente le tocaba las vestiduras y se sanaba. Y todavía los huesos de Javier sanan a los enfermos. Todavía hubo que cerrar el catafalco, el ataúd, porque lo estaban despiezando al pobre, cortándole falanges y manos y todo. Porque tanto se divinizó, tanto se plenificó Dios en él, que se fue convirtiendo en otro Cristo. Esa es la santidad. Y es posible para todos. Miren a Madre Teresa. Mírenla. Entregó todo, dio todo, y Dios no le faltó para sostener 5 millones de enfermos y 4.500 monjitas, creo que ahora tiene 6.000. Cristo crece dentro de nosotros, pero hay que amarlo, eso sí. Condición sine qua non para que el Espíritu Santo crezca en mí. El reino de Dios crece en ustedes, dormidos o despiertos, y el reino de Dios es Dios, no es más. Crece dentro de mí, Dios mismo. Busquen primero el reino de Dios y la santidad, o sea, la justicia en el Antiguo Testamento es santidad, y lo demás lo tendrán por añadidura. Primero busquen el reino de Dios.
Es difícil, porque el mundo nos dio otras prioridades, otros apetitos, otras raíces. Y uno tiene que darse cuenta que Dios es nuestra meta final y eterna. Nosotros somos como los ángeles, somos eviternos, eviternos. O sea, tenemos comienzo, pero no tenemos fin. Dice que una de las torturas más grandes en el infierno es que hay almas que súbitamente ven todo y en las llamas, el sufrimiento más horrendo, se mueren y vuelven, y se mueren y vuelven a sufrir eternamente. Porque somos eviternos. ¿Por qué? Porque somos semejanza de Dios. Y Dios nos quiere santos. Y Dios quiere la plenitud del amor en nosotros. Mire, los santos han sido seres inmensamente felices, llenos de paz y de amor. Inmensamente felices. Pero para llegar a esa plenitud de la felicidad hay que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y es morir a uno mismo. Esa es la muerte. Al yo. Es difícil, ¿no? No es nada fácil. Porque tenemos muchas tendencias. El apóstol San Pablo en Romanos 7 dice una cosa que él vivió, y termino con eso porque tengo que ir allá. San Pablo dice una cosa que a mí me impresiona mucho. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero es lo que hago. Teniendo el bien a mi alcance, hacer, no lo hago. Uno dice, sí, tan linda la Madre Teresa, y tan lindo Francisco de Asís, tan lindo San Juan Bosco, tan lindo. Sí, ¿y por qué no lo imita? Si es tan lindo, es el modelo. No puedo, porque me arrastra mi hombre viejo, el interior. Teniendo el bien a mi alcance, no lo hago. Y queriendo hacerlo, dice San Pablo, no lo hago. ¿Por qué San Pablo 20 o 30 años después, tengo que averiguar exactamente cuánto fue el tiempo, dice, no soy yo, es Cristo que vive en mí? Eso no es una contradicción, es que en esos 20 o 30 años murió y Cristo resucitó y vivió en él, y San Pablo se convirtió en otro Cristo. Amén.